Bueno, gente, saludos, les saludo desde el corazón, desde el cuerpo, desde la pasión, desde la alegría de existir, desde nuestra resiliencia, desde nuestra resistencia, desde nuestra insistencia, que bueno, celebro infinitamente y agradezco. Entonces, este cursillo, que es una continuación del cursillo anterior, del año pasado, está montado en parte en el blog de la Escuelita Descolonial y que, y que tengo que seguir montando. No lo he montado todo, he podido montar solamente la introducción la primera parte, pero ahí está. Entonces, esto es una continuación de esto que hicimos el año pasado y que ha venido ampliándose en experiencias con comunidades, en experiencias con comunidades campesinas en el occidente del país y con conversaciones con mucha gente a lo largo del tiempo. Esto es una historia larga que, de un asunto, de un problema, de una, no sé, como de un fluir de ideas, como un río de ideas que ha venido haciéndose desde hace bastante tiempo y que va modificándose así con la velocidad de un río, en cada conversación, en cada espacio que tenemos. Entonces, yo quisiera decir primero que esto que voy a plantear aquí realmente no me pertenece. Realmente esto que voy a plantear aquí es una sistematización de muchas conversaciones con mucha gente, y hay una genealogía larga de esto voy a sistematizar aquí, voy a socializar por acá. Una genealogía que empieza quizás en algún momento en la Universidad Central de Venezuela, en, en- a inicios del siglo XXI, por ahí en el 2000, antes del 2005, por ahí, por el 2000 y tanto, y que no termina. Tiene otro momento de extensión hoy o de fluidez hoy, pero hace 2 días tuvo otro momento en Acarigua con los compañeros y compañeras del PNFA de Acarigua, y hace 5 días tuvo otro momento en una conversación con profesores y estudiantes del Instituto Latinoamericano de Agroecología Paulo Freire, y hace aproximadamente unos 10 días tuvo otro momento en la comunidad de aprendizaje de PNFA de Calderas, del pueblo de Calderas. Y hace aproximadamente 20 días tuvo otro momento en conversaciones muy intensas con Leticia Roja y José Gregorio Briceño en Sueño Azul con Escuela, ahí en Calderas también. Y así, para atrás, ¿no? Cada momento donde hemos hablado de esto, aparecen nuevas palabras, se aclaran un poco más los panoramas y se hace no sé, más, ni siquiera así seguro, voy a decir, así, iba a decir como más seguro la argumentación, sino que por naturaleza cuando las cosas se van haciendo así es como que, bueno, ahí está, eso es lo que viene apareciendo, es como una especie de verdad, ¿no? No en términos metafísicos, sino en términos muy pragmáticos y fácticos, así, de construcción de mucha gente de esto. Ahí, por supuesto, esto tiene otros momentos importantes, así, voy a decir unos poquitos nada más. Eh, pero me parece muy importante reconocer para dar cuenta de cómo se ha ido hilando, cómo se ha ido construyendo este discurso. Otro momento importante fue en el 2016-17, las conversaciones con Inés Pérez Vilque, con Nelson Hurtado, las conversaciones con Julio Ojeda, con mucha gente en ese momento, mientras construíamos el PNFA en Artes y Culturas del Sur, las conversaciones con Etzijual Mirabal, las conversaciones luego en Mérida, en la UNEARTE Mérida, con la profe Leticia Rojas, con Simón, con los muchachos,
con los estudiantes, algunos estudiantes del PNF Artes y Culturas del Sur, con quienes hemos compartido algunas de estas cosas y así, bueno, digamos, ¿no? Esto es entonces un proceso realmente colectivo, que incluso las palabras que van surgiendo de cada conversa. Entonces, a partir de de esa genealogía, ahí se llega como una conclusión general, muy básica, muy fundamental cada vez más. La conclusión así más general es que el concepto de estética, la noción de estética, que genera la modernidad y la colonialidad, es uno de los conceptos más poderosos para producir infelicidad. Uno de los procesos más poderosos para producir dominación en el ámbito de la subjetividad. El año pasado habíamos quedado en la posibilidad de ponerle límites a la estética y a la posibilidad de la resignificación de la estética. Y ahorita me parece que no es, ya no diría posible, sino necesario seguir intentando resignificar la estética. Al parecer, lo que hemos visto, todos los intentos de resignificación terminan siempre dejando intacto el origen ario del término. No por los contenidos que de ese origen se devienen o sus metodologías, sino por su fundamentación, por su conceptualización base, por sus fundamentos más profundos, ¿no? Pues al parecer todo intento de resignificación de la estética deja intacta la estética, deja intacto la operación básica de fetichización sobre la que la estética está fundada. Entonces, bueno, uno puede hablar de estéticas de muchas formas, descoloniales, insurgentes, insumisas, y ver esa insumisión en la fiesta popular, y ver esa insumisión en las formas en que se produce y se reproduce la vida en el barrio, en los sures del mundo, o puede ser una estética descolonial, y la verdad es que todas esas versiones siguen asumiendo que la estética existe. Y eso es justamente la conclusión a la que estamos llegando, que la estética solamente existe en un marco muy preciso de concepción civilizatoria. Marco que simplemente no necesitamos más. Y entonces lo que voy a hacer aquí es explicar cómo se nos acaba así de mostrar un marco categorial, un techo mítico, un horizonte de sentido, un cielo, una tierra, que no necesita más de la palabra estética. Y que sencillamente no le hace falta, ni siquiera necesita pelear con la palabra estética. Yo creo que ya es suficiente, ¿no? Entonces, bueno, la cosa entonces es que esa es la conclusión grande, que tiene una eficiencia negativa muy fuerte que el propio concepto invisibiliza, el concepto se invisibiliza en él mismo, y entonces pareciera que pudiésemos hablar de estéticas insumisas, por ejemplo, ¿no? El concepto se caracteriza por su poder de autoencubrirse, ¿no? Y lo que autoencubre es su génesis, ¿no? O sea, el hecho de que la falsedad de que la estética es una condición humana. Ojo con esto. La falsedad de que la estética es una condición humana. O de que lo estético describe una parte de la condición humana, una facultad humana. Esa es la gran falsedad, lo que se nos ha mostrado. Y por ende, si no es una facultad humana, entonces que
una facultad humana que genera y describe un ámbito de acción y de conocimiento, etcétera. Si no es una facultad humana, entonces no la necesitamos para describir procesos que bien podrían conceptualizarse de otra forma. Así que no necesitan la palabra estética para ser conceptualizados, ¿no? Porque la palabra necesariamente, el concepto necesariamente, por mucha vuelta que le demos, por muy descolonial que lo pongamos, siempre va a estar fundado en la idea de que existe una dimensión humana llamada estética, que se distingue, se asocia, se separa o se relaciona con las otras facultades humanas, ¿no? Y lo que estamos viendo es que esa suposición de la facultad humana, bueno, es lo que ha generado todos los edificios del sentimentalismo. Estamos pensando, y del fetichismo. Estamos pensando que es incluso con la estética asistimos a la invención del sentimiento, del concepto de sentimiento. Y no digo, bueno, de la modernidad, obviamente, pero que opera ese concepto opera con mucha fuerza en todos los intentos de hacer, de verlo descolonialmente o de verlo más allá del sentimentalismo egocéntrico, ¿no? Lo que estoy planteando, lo que se nos está evidenciando, es que esa operación teórica, descripción teórica del proceso de fetichización de la vida, que es la estética, fetichización porque justamente supone la existencia de una facultad basada en el sentimiento, la facultad del sentimiento, la facultad del deseo, etcétera, separada del proceso de la vida, es, bueno, justamente la forma en que se nos presenta la falsedad de la estética, ¿no? Y su no necesidad de continuación, ¿no? Entonces decimos eso, pues que con la estética lo que estamos viendo es la invención del sentimentalismo como uno de los grandes falsos dioses de la modernidad. Y con él, con el sentimentalismo, todos los otros valores asociados a la estética, ¿no? O sea, la idea de genio, la idea del sentimiento asociado a la belleza, la idea del sentimiento asociado al placer, la idea del sentimiento asociado únicamente al cuerpo, la idea del sentimiento asociado únicamente al individuo, la idea del sentimiento únicamente asociado a la subjetividad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta es la conclusión de la que se derivan las demás conclusiones que están expuestas aquí en el grupo de WhatsApp, en el inicio de este cursillo. De fondo, lo que está planteado, lo que se está evidenciando también, es que la estética actúa como un patrón de poder que está fundado y es concreción también del patrón de poder de la colonialidad, del patriarcado y del capitalismo y el colonialismo como patrones de poder. La estética misma funcionando también como un patrón de poder, ya cuando entra en su fase de autonomía o de intención de autonomía, patrón de poder que sigue actuando en nuestras vidas con mucha fuerza y que es la base, pues, que inicia con el romanticismo alemán, se expande realmente con el romanticismo alemán ya en un proyecto de globalización temprana del siglo XVIII y que llega hasta nuestros días con mucha fuerza en la economía, el tipo de economía de la cuarta revolución industrial, que está fundado, como sabemos, en la absorción, la extracción de nuestra energía psíquica. Entonces la identificación de ese poder, de ese patrón, es sumamente importante, sigue siendo básico. Cuando digo que no necesitamos la estética,
lo digo en términos de que, bueno, ya la verdad que para conceptualizar, me parece, nuestras verdades originarias y en construcción de nuestras cotidianidades, me parece que no las necesitamos. Que por más piruetas que demos, de verdad no las necesitamos. Y bueno, ahora lo planteo por qué. O bueno, no nada más por qué, sino entonces lo que aparece, ¿no? Lo que se nos aparece. Y lo que entonces sí es necesario seguirle estudiando en términos de patrón de poder. Patrón de poder para la dominación. Y entonces ahí pues es fundamental entender su origen, su desarrollo, sus consecuencias, cómo opera su conceptualización. Esto es importante. Cómo opera su conceptualización en el mundo, en el campo intelectual, en la historia, en el tiempo, desde, digamos, pongamos una fecha, desde 1798, en la publicación de la crítica de la facultad de juzgar, hasta nuestros días, y en intelectuales de derecha y de izquierda y del centro y de abajo y de los lados, etcétera. No de la misma forma, obviamente, pero sí dejando intacto su fuente de poder, digamos así, su fuente de existencia, ¿no? Entonces, bueno, eso va a ser, me parece, que va a seguir siendo, es tremenda tarea que tenemos, y es tremendo ámbito de estudio, la comprensión en las cotidianidades y en el tiempo, y en los tiempos, en la historia, la comprensión de las distintas formas de operación de la estética y las distintas formas de conceptualización de la estética, ¿no? Entonces, porque en última instancia lo que estamos viendo es que sigue siendo el territorio de la subjetividad, ¿no? De operación de la subjetividad, donde la colonialidad, el capitalismo y el patriarcado toman sus herramientas para actuar, ¿no? Esa sería la cosa, ¿no? Y bueno, me dirán, bueno, pero espérate, y los intentos que estamos haciendo de hacer unas estéticas distintas. ¿Qué hace Enrique Dussel entonces? ¿Una estética de qué? Entonces, bueno, el punto, un poco también, ya lo planteamos el año pasado, que no queremos hacer una estética descolonial, decíamos. Ya entiendo por qué. No necesitamos una estética descolonial, ni insurgente, ni insumisa. Lo que necesitamos es otra cosa, me parece. Es decir, por eso este cursillo se llama también, estoy buscando marcos categoriales para hablar de que sirvan, digamos, como fundamento de una teorización que tenga otra genealogía, ¿no? Esa sería la cosa, ¿no? Es decir, por ejemplo, con respecto a, voy a poner un ejemplo cercano de una profe que está con nosotros, que es la profe Inés Pérez Vilque, en este cursillo, y sus dos textos recientes sobre la experiencia estética y la materia afectable. Dos textos importantísimos. Yo creo que debería ser de estudio seguro de UNEARTE. Producción de conocimiento en vivo. Ahora, yo estoy de acuerdo con toda la argumentación de la profe. Estoy de acuerdo con con lo que ella ve en el rito, con lo que ella ve en las fiestas populares, con lo que ella ve en el barrio, con lo que ella ve en nuestros procesos de cotidianidad de poiesis y autopoiesis. ¿De acuerdo? Con lo que no estoy de acuerdo es con llamarle a eso estética. Sí, así de sencillo, sin más. No sé por qué vamos a seguir hablando de
de estéticas para la vida o de... eh, no sé, no, me parece que en este momento eso sería como innecesario, me parece, ¿no? Lo mismo una estética insurgente, me parece que también sería innecesaria. Pero bueno, voy ahora a explicar, no por qué, porque la explicación básica es esa. Insisto, ahí sigue inamovible la conceptualización fundamental, o sea, la conceptualización originaria. Y en conversas con Luis Pellicer, él me decía, bueno, pero lo mismo puede pasar con la historia. Esto también es una conversación que hemos tenido con varias personas. Puede pasar con la historia, puede pasar con cualquier cosa, ¿no? Y sí, pues puede pasar. La diferencia es que la historia, o sea, esa forma de conceptualización de la temporalidad que llamamos historia, que es también pues una invención moderna, sin duda alguna, es una palabra que está en la gente, que la gente usa. Y usa además muchas veces, no exactamente para hablar sobre la temporalidad moderna, o sea, ha habido una resignificación insurgente, digamos, una resignificación popular, vital de la palabra. Porque además en nuestra lengua historias también quiere decir cuento. Es decir, es una palabra que también fue tomada por la oralidad de nuestros pueblos. Pero tú preguntas por ahí a cualquiera, ¿qué significa estética? Y te van a decir, esto lo hemos hecho, un ejercicio que hemos hecho, tenemos 20 años haciéndolo, ojo. Te van a decir, te van a hablar o de cosmética. Si hablas con un médico te va a hablar también de cosmética. O sea, te van a hablar de cosmética mediática, uno, o cosmética farmacológica y clínica, los otros. O alguna gente más técnica con acceso a cierto lenguaje técnico te va a hablar de belleza, y alguien con un poco más de lenguaje técnico te va a hablar también entonces de arte. Y luego todos los valores asociados a esas cuatro palabras, tal como lo genera la modernidad, ¿no? Todos los factores de orden, de pulcritud, de simetría, en última instancia, todos esos valores de la racialización que esa palabra conlleva. Obviamente esa palabra puede conllevar otros valores, sin duda, esto no lo niego. Pero así, digamos, estética africana, así digamos estética la más irreverente de todas, así digamos antiestética, ¿no? Vamos a seguir afirmando el fundamento fetichista originario de la palabra. Más que de la palabra, del término, del concepto, de su conceptualización aria. Y hay otra diferencia con la historia, con el concepto de historia, por decir un concepto, que es que la palabra estética tiene un significado distinto en el mundo del cual fue tomada, que es el mundo griego. Y esa palabra fue descontextualizada, resemantizada por los europeos, por los alemanes del siglo XVIII, e inventan una cosa completamente nueva, completamente distinta a su significado de origen. Y si una historia insurgente es o son los distintos relatos posibles, las distintas formas de relatar el tiempo, más allá de las categorías de la modernidad, de las categorías temporales de la modernidad, lo cual permite hacer sin duda una historia insurgente y hasta una historiografía insurgente. Una estética insurgente tendría que hacer una
Implicaría una producción distinta del sentimiento, una resignificación del concepto de belleza, una retoma popular del concepto de gusto, una retoma antihegemónica y popular, quiero decir, de la noción de gusto, de la noción de placer, de la noción de afectividad, de la noción de deseo. Pero fíjate, el punto está en que todas estas palabras que acabo de decir son inventadas, son inventos de producto de la conceptualización de la estética en el siglo XVIII, producto del concepto de estética. Es decir, no hay tal cosa como el problema del gusto, ¿no? Como un problema estético por ejemplo, en los griegos. Aparece de otra forma, se habla de ello de otra forma. Se habla de ello en un marco categorial que no es el del sentimiento, que no es el del gusto, que no es el de la estética. Y ahí el punto. Entonces pareciera que una estética descolonial sería simplemente otra forma de producción del placer, del gusto, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas categorías estéticas. Es decir, todas estas categorías generadas, fundadas por la conceptualización aria del concepto de estética. Por eso comenzábamos el cursillo pasado diciendo que el primer problema es que asumimos que la estética existe. Y ese es el primer gran problema. Y quizás ese sea uno de los más importantes. Me parecía hasta el año pasado que ese era el más importante. Hoy me parece que no, que se nos ha abierto una puerta maravillosa. Pero hasta el año pasado me parecía que era el más importante. Seguir suponiendo que la existencia de la estética. Y decíamos, sí, de hecho existe. Hay que suponer su existencia. Pero no como una condición humana, no como una facultad humana, sino como una operación generada, como una conceptualización generada, una política generada, una corpopolítica generada, una política destinada a atrapar la energía psíquica generada en el siglo XVIII, o sea, conceptualizada por la Ilustración y expandida por el movimiento romántico. Y reproducida en cada segundo de nuestras vidas en esta cosa que llamamos la cuarta revolución industrial, los artefactos de la cuarta revolución industrial. Y que tuvo como figura importante, digamos, paradigmática, el concepto de genio y el artista, o la artista, generalmente en masculino. El artista como su esplendor, su forma más clara, ¿no? Su concreción ideal. Y entonces se nos viene apareciendo por una ruta que hicimos, que ya la voy a relatar, se nos viene apareciendo la posibilidad de generar otro marco categorial que no está listo todavía, ¿no? Pero que yo creo que ya se nos abrió la puerta en estos días. Se nos viene abriendo la puerta, desde Calderas hasta Carigua. Y que tiene que ver, la ruta es la siguiente, tiene que ver con esta ruta. Bueno, la palabra estética en el siglo XVIII se conceptualiza como un tipo de inteligencia del sentimiento, se asocia al sentimiento, termina en definitiva asociándose al sentimiento, al placer, a los sentidos, a los sentimientos y a los sentidos, al placer que no solamente es de los sentidos, sino del sentimiento, el sentimiento como que involucra los sentidos de la razón. Es la conceptualización alemana, ¿no? Y luego asociada entonces al juicio al disfrute de la belleza, a la posibilidad de estar ante lo bello, o sea, el sentimiento de lo bello que me le llaman, el sentimiento de lo sublime también, al arte de genio, ¿no? Al arte cuando es arte de genio, fíjate, no es cuando arte comunitario ni lo que sea, sino arte de genio. Y el arte además entendido ya definitivamente como bellas artes, o sea, como
pintura, escultura, con todas su ampliación hasta el cine, ¿no? Pero bueno, ya no son los procesos básicos que antes con los que antes eran designados por la palabra arte, como sembrar, como reinar, como ser el arquero, como cazar, etcétera, ¿no? Entonces, asociada a esas palabras. La cosa es que este es el invento, pues, de los alemanes, de Baumgarten hasta Kant y luego los románticos, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿y de dónde viene la palabra estética? Cuando estudias estética siempre te dicen, bueno, la palabra estética la usaban los griegos como aesthesis, viene de Grecia, la palabra aesthesis, que significa, te dicen así siempre, mera percepción sensible, ¿no? O sea, sin todo, mera significa ahí, sin todo ese aparato de poder que va a implicar el gusto de lo bello, el sentimiento de lo bello basado en el gusto, y toda esa arquitectura de poder que implica la noción de genio y la noción de, de arte, ¿no? De arte entendido así, oligárquicamente, ¿no? Entonces, mera significaba eso, mera percepción sensible. Y bueno, vamos indagando un poco más y hay por ahí un artículo que vamos a compartir que demuestra que aesthesis no era mera percepción sensible, que es una visión alemana, occidental. Nada más una cultura como la occidental o europea, digamos, eso que llamamos Europa, puede pensar que otras culturas puedan concebir que algo nada más sea sensible, por ejemplo, ¿no? Que algo nada más sea percepción sensible y no percepción cognitiva y espiritual, ¿no? Nada más una cultura fetichista ve fetichismo en otras culturas, ¿no? Pero los griegos, que tenían muchos problemas, pero que todavía no eran modernos, en muchos sentidos son la fuente de la modernidad, en muchos sentidos son la fuente forzada de la modernidad también. Y esto está demostrado en ese artículo que voy a compartir. No era aesthesis, no simplemente significaba percepción sensible. Era sensible, espiritual, cognitivo al mismo tiempo. Y no solamente percepción, en un sentido de pasivo, ¿no? O pasivo o sin finalidad, pasivo en el sentido de estar ahí contemplando sin finalidad, sin fin, que es como se conceptualiza la estética por los alemanes, ¿no? Como contemplación desinteresada, ¿no? Sino más bien es una actividad, un proceso muy activo, que en última instancia lo que estábamos viendo es que significaba más o menos, parece, que significaba algo así como estar despierto, como ojos abiertos, sentidos abiertos, como estar dispuesto a que lo desconocido aparezca en mi horizonte de existencia, estar dispuesto a que lo otro trascendental, invisible, pase a formar parte de nuestro horizonte de existencia, que es lo que hace posible la poiesis, van a decir los griegos, o sea, lo que hace posible a través de técnicas, que es lo que luego los latinos van a llamar arts, o sea, a través de trabajo, pues, ¿no? De labor, de técnicas de labor, de saber hacer algo, es lo que va a hacer posible distinguir, darnos cuenta de que, o sea, es lo que va a hacer posible la operación de la fabricación de cualquier cosa, ¿no? Lo que va a hacer posible la poiesis, lo que va a hacer posible pasar algo de lo invisible a lo visible a través de técnicas. Entonces quería decir algo así como poner cuidado. Como Araguami la traduce como irritabilidad, no solamente corporal, ojo, sino eh, obviamente corporal, pero también espiritual y cognitiva, ¿no? Sin distinción. O con algunas distinciones, pero no dicotómicas y fetichistas, ¿no?
Y la palabra que veíamos también que podría describir esa, es eso, que los griegos llamaban aistesis, es también la palabra atención, ¿no? O sea, poner cuidado, estar despierto, la posibilidad de la atención, de prestar atención a la atención incluso, ¿no? Entonces, esto es así y nos parecía también, por otro lado, porque bueno, siempre se nos dice, bueno, pero venga, el recorrido sigue siendo helenocéntrico. Bueno, y es verdad, pues, ¿no? Sigue siendo, ahora sigue siendo, vamos a los griegos, pero ya no, fíjate, ya no va a ser helenocéntrico. Porque aunque vamos a una palabra que es griega, no la vamos a ver desde su helenocentrismo, desde el helenocentrismo construido por los alemanes. O sea, no la vamos a ver desde el momento imperial de los griegos, ni siquiera la vamos a ver desde la filosofía. ¿Mm? O sea, ni siquiera la vamos a ver desde Sócrates hasta Aristóteles, ¿no? Ni siquiera la vamos a ver en ese momento imperial en los filósofos. La vamos a ver en Platón, sí, que aparece la palabra, en sus diálogos. Y la podemos también ver en Aristóteles, sí, también. Pero ahora, ya no desde el enocentrismo, o sea, ya no desde la Grecia imperial, sino desde la conciencia que nos despierta Martín Bernal de que Grecia fue una colonia africana. Es decir, que el origen de lo que llamamos el pensamiento griego es africano. Bantú, Mali, egipcia, negra, como diría Martín Bernal, ¿no? Africana, ¿no? Entonces, si esto es así, es una palabra, como casi todas las palabras griegas, no son griegas, pues. Su origen no es indoeuropeo, como nos dicen la etimología hegemónica, sino que su origen tiene que ser necesariamente africano, o sea, no es una cosa que hay que imaginar tanto, pues, ¿no? Como pasa con la palabra Sofía, como pasa con que ya se ha demostrado que su origen es africano. Y entonces, quiere decir que lo que esa palabra quiere decir, lo que esa palabra intenta decir en el mundo griego, que nosotros hemos intentado traducir como lo acabo de hacer, lo que esa palabra quiere decir viene de una cosmovisión, de una cosmogonía, de un pueblo, de unas lenguas que, que no son griegas, ¿no? Viene seguramente de una tradición oral, seguramente. Y a lo sumo de una tradición oral con una representación escritural y magológica, como es la egipcia, ¿no? Entonces, bueno, fíjate la ruta, ¿no? Entonces, este punto de llegada, de esta construcción africana de la palabra, nos regresa a nosotros, pues, nos regresa a nuestro mundo que también es africano, la Venezuela del 2021, aquí y ahora. Y resulta que en las conversas con la gente aparecen unas palabras nuestras que eh, quieren decir algo parecido a esta atención, a este estar despierto, a este poner cuidado ante lo desconocido, ante lo que insurge. Ya creo que estaría lo insurgente de la cosa, ¿no? Ante lo que insurge, ante lo inédito viable, dice Freire, ¿no? La atención hace posible, la atención en la construcción de relaciones pedagógicas se hace posible gracias a la esperanza de lo inédito viable, ¿no? Entonces, dice Freire, la teología de la liberación habla de ojos abiertos, ¿no? Es el hecho de poder vivir, la necesidad de vivir la vida, la cotidianidad con los ojos abiertos, ¿no? Sin tensión, la atención, y con ojos abiertos ver el reino de Dios en este mundo, en aquella opción preferencial por los pobres de la teología de la liberación.
con los compañeros y las compañeras del IALA, ellos vienen hablando de observancia, vienen desarrollando ese concepto en este momento, de observancia agroecológica, hablan ellos, a partir de una experiencia con un maestro pueblo. Estaban mucha gente, unos cuantos, estaba un grupo viendo, vieron una auyama muy floreada y el maestro pueblo preguntó, ¿y si va a haber mucha auyama aquí? Y casi todo el mundo respondió, no, sí, claro. Por supuesto, mira todas las flores. Y el maestro pueblo dijo, epa, pero vieron que la mayoría de las flores son flores macho. Esa auyama no va a dar, no va a dar mucha auyama, ¿no? Y entonces de ahí ellos empiezan están en este momento en pleno desarrollo de construcción del concepto de observancia. Entonces quizás también sea una palabra. Y en Acarigua se nos mm, eh, nombró, se nos dijo la palabra aguaite, que es una palabra que se usa para ver al que viene de lejos, ¿no? También está sin duda relacionado, pudiésemos relacionarlo con ese gesto, esa intención del estar despierto, ¿no? De ver lo invisible que se asoma, ¿no? Allá el que está de lejos se viene viendo de lejos y hay una disposición de que lo que está lejos se acerque, ¿no? Ir distinguiendo, ir atendiendo eso, quizás también esa palabra entonces, aguaite, ¿no? Y, y así, entonces lo que estamos lo que se nos abre es un universo. Se nos abre entonces, ahora sí, se nos abre una, un ámbito de un cielo. Se nos abre el cielo. Se nos abre el cielo, se nos quita podemos ver más allá del falso cielo y ver a Cauña, como se diría en la tradición yecuana, ¿no? El verdadero cielo, ¿no? O tenemos también una tierra, también hay gente que le gusta plantearlo desde ahí. La profe Leticia me decía, bueno, pero también puede ser una tierra, ¿no? Y entonces podemos incluso empezar a encontrar esto por ejemplo, en Simón Rodríguez, por ejemplo, y podemos empezar a encontrarlo en muchos lugares, creo yo. Que este aguaitarse o estar despierto, observancia, este ojos abiertos, no es de cualquier cosa, ¿no? Es un ojos abiertos de lo que insurge como posible para la existencia de la comunidad de todos los existentes del planeta, ¿no? Y cuidado, sino del cosmos, ¿no? Con esa aspiración cósmica al menos, ¿no? Y lo cual implicaría, por ejemplo, en Simón Rodríguez está planteado que esa atención tendría que ser una atención en la interdependencia, que es lo que busca Rodríguez en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que las infancias tengan contacto a través del trabajo, eh, tengan contacto en directo con la muy profunda red de interdependencia de todo lo que existe, ¿no? ¿No? En esa conexión, en esa comunión que planteaba Rodríguez de todo lo existente y que se le hacía visible al niño o a la niña a través del trabajo y que era el objetivo además de la pedagogía robinsoniana para poder aprender la famosa entreayuda, el famoso entreayudarnos, ¿no? Ver en todo lo que existe una trama de interrelaciones interdependientes que es como la forma concreta e incluso matérica de aparición de la necesidad de la entreayuda humana. Entonces este aguaitarse, fíjate, esta observancia, estos ojos abiertos, esta atención, este poner cuidado, este darse cuenta, esta irritabilidad, implica necesariamente la alteridad. Esa sería como una de sus características claves, ¿no? Implica necesariamente la relación. Es decir, es un reconocimiento en relación, un conocimiento de la relación, un reconocimiento de la relación, una atención de la relación o de las múltiples relaciones posibles. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en todas las acciones? Y esto los mismos griegos
lo pensaron así. Ellos no pensaron una estética, ojo, ni tampoco pensaron mucho la palabra estética, de hecho no la pensaron. Ellos la nombraban, pero cuando la nombraban, la decían también en esos términos, aesthesis, la estesia, que sería lo contrario de la anestesia, ¿no? Es decir, anestesia significa sin estesia, o sea, sin ojos abiertos, ¿no? Pero cuando los griegos hablaban de eso, tenían que hablar necesariamente de que era una característica de las acciones humanas, de las acciones éticas, ¿no? Sin la atención a lo desconocido del otro y de la otra, no hay posibilidad de relación. Habría siempre fascismo, o muerte al asesinato del otro, sin atención, sin aguaitarse, sin el aguaite de las acciones políticas, lo desconocido del proyecto que nos planteamos como de vida posible, no cabría en nuestros horizontes de sentido y de expectativas de vida. Y en las acciones teóricas lo mismo, en las acciones técnicas lo mismo, en el trabajo, ¿no? En la labor, en la producción de una economía del cuidado, en la producción de un cuidado de la vida, en la producción de acciones que cuidan la vida, en la producción de acciones técnicas que cuidan la vida, no sería posible ni siquiera el desarrollo de la técnica si no hay una disposición a atender a lo desconocido que nos hace bien, y también ver lo desconocido que nos hace mal, por supuesto. Pero sobre todo haciendo énfasis en lo que insurge en eso desconocido, en lo desconocido que insurge más allá de las formas de opresión, más allá de las formas de dominación. Y ahí, insisto, entonces donde creo que pudiésemos hablar de lo insurgente, de lo emancipatorio, incluso hasta lo descolonial en este ámbito. Y por último, como para echar el cuento largo muy corto, lo que estamos viendo también entonces es que esta posibilidad de atención de los teólogos de liberación hablan del reino de Dios, es decir, de la justicia, de lo posible, de la justicia, de la felicidad de los hijos y de las hijas de Dios, que según el relato cristiano originario, nos hizo para ser felices, no para explotarnos unos con los otros, ¿no? Entonces, lo característico de esa capacidad o de esa posibilidad, borro y pongo entredicho la palabra capacidad, la borro un momentito, esa posibilidad de atención, de darnos cuenta, de poner cuidado, comer avispas también dicen en el llano, me decía el profesor Enrique, esa necesidad de comer avispa, para avisparnos, dicen, o sea, para estar atentos y atentas a lo inédito viable, a lo que insurge más allá de la opresión, de tener la vista preparada para ver Caúña más allá del cielo, del falso cielo que está entre Caúña y nosotros, para lo cual hay técnicas, ¿no? Eso se cultiva, uno puede comer avispas, que es metafórico, pero más o menos real, pero también puede, bueno, en algunas culturas, por ejemplo, se ponen ají en los ojos, ¿no? Y que quizás a veces nos hace bastante falta. Pero entonces todo esto no sería una facultad, es lo que quisiera plantear de fondo. O les hago la pregunta, ¿ustedes creen que es una facultad humana? Y si decimos que sí, no seguiríamos reforzando las formas de conceptualización de la modernidad, si pensamos que es una facultad humana. Para los románticos sería, un romántico diría, una respuesta romántica sería, bueno, todo eso es una facultad humana del individuo, o todo eso es una facultad del ser humano universal, que es más o menos lo mismo para ellos, ¿no? Yo no sé, yo estoy sospechando
y esto es una cosa que no está lista, obviamente. Estoy sospechando que más que una facultad es una característica, ¿vale? Una característica de un proceso, del proceso de vivir, del proceso de vivir bien, del proceso de construir el buen vivir. Y habría una diferencia tremenda entre una facultad y una característica. Y más es una característica de un proceso. Una facultad tiene un sentido ontológico. Una característica tiene un sentido procesual. Y lo ontológico no tiene por sí mismo un sentido procesual, a pesar de que luego se conceptualice procesualmente o como proceso. Pero en definitiva la facultad es ontológica. En cambio el proceso, la característica de un proceso de vida, y más los procesos de vida nuestros en los sures del mundo, que tenemos muy claro que somos fundamentalmente procesos, sin ontos. No necesitamos lo ontológico para vivir. O sea, es una característica entonces de la existencia. Y la existencia no sería ontológica, de la existencia transontológica, ahí con Dussel. Y desde luego, cabe también por igual con los procesos de quienes hacen música, de quienes hacen danza, de quienes hacemos palabras, de quienes hacemos movimientos, de quienes hacemos visualidades, etcétera, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Lo mismo, y bueno, por supuesto, en cada proceso técnico, en cada proceso político, en cada proceso ético, en cada proceso pedagógico, implicará una atención distinta, ¿no? Una atención con su propia característica, con su propia acaecer, ¿no? Y siempre que esa atención en esos procesos, por ejemplo, musicales o agrícolas o de sanación, ¿no? Mientras estén puestos en lo inédito que insurge para la liberación, será sin duda lo que hacia donde quisiéramos poner la atención justamente, ¿no? Y esa atención nos pone entonces alerta a la estética, nos hace pensar también que la estética funciona anestesiando, ¿no? Y que podemos despertar, podemos despertarnos de la estética, sería como la propuesta, ¿no? O sea, no sería esto un llamado profético tampoco, ¿no? Sino más bien una serie de voces con las cuales he venido conversando a lo largo de estos años también. Y que no necesitamos seguir llamando ese despertar estético. Sino que, ¿ves? Tenemos un montón de palabras nuestras aquí. Y seguramente hay montones más. Debe haber, pero así, yo creo que justamente el trabajo, el que yo quisiera hacer ahora es eso. El trabajo que me parece que toca es ese, pues, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esas palabras? ¿Cuáles son los refranes? ¿Cuáles son las imágenes? ¿Cuáles son las corporalidades? ¿Cuáles son las labores? ¿Cuáles son los tipos de relaciones que dicen esto que estamos describiendo, esta característica de los procesos de vida, ¿no? Que le hemos visto todos los nombres que le hemos puesto hasta ahora, o que hemos visto que son los nombres de ese proceso, ¿no? Aquí entre nosotros, y de ahí entonces hacer nuestro cielo de palabras, nuestro cielo de ideas, nuestro cielo de esperanzas,